Cuando esta iglesia te alaba, cuando esta iglesia te exalta, se destaca desde el cielo tu poder. Dígalo. Cuando tus hijos te alaban y tu palabra proclaman, desciende tu presencia aquí. Cuando esta iglesia te alaba, cuando esta iglesia te exalta, se desata desde el cielo tu poder. Vamos. Cuando tus hijos te alaban y tu palabra proclaman, desciende tu presencia aquí. Decimos santo, toca fuerte eres tú, somos tu pueblo y queremos llevar tu nombre. Decimos santo, toca fuerte eres tú, somos tu pueblo y queremos llevar tu nombre. Cuando esta iglesia te alaba, cuando esta iglesia te exalta, se desata desde el cielo tu poder. Dígalo. Cuando tus hijos te alaban y tu palabra proclaman, desciende tu presencia aquí. Cuando esta iglesia te alaba, cuando esta iglesia te exalta, se desata desde el cielo tu poder. Cuando tus hijos te alaban y tu palabra proclaman, desciende tu presencia aquí. Decimos santo, toca fuerte eres tú, somos tu pueblo y queremos llevar tu luz. Decimos santo, toca fuerte eres tú, somos tu pueblo y queremos llevar tu luz. Cuando esta iglesia te alaba, cuando esta iglesia te exalta, se desata desde el cielo tu poder. Dígalo. Cuando tus hijos te alaban y tu palabra proclaman, desciende tu presencia. Una vez más. Cuando esta iglesia te alaba, cuando esta iglesia te exalta, se desata desde el cielo tu poder. Cuando tus hijos te alaban y tu palabra proclaman, desciende tu presencia, desciende tu presencia, desciende tu presencia, desciende tu presencia, desciende tu presencia aquí. Aleluya. Lo que soy, rendido por tu majestad, cubierto por tu gracia, Señor. Lo que soy, sabiendo que soy un pecador, cubierto
cubierto por tu sangre, Señor. Encontré el más inmenso amor por mí. Tu vida entregaste en el gran sacrificio. Por tu amor que me das, tu perdón me hace perdonar. Aquí estoy y sé que tu deseo soy, y santo por gloria y poder, y encontré el más inmenso amor por mí. Tu vida entregaste. Sí, Señor. Majestuoso, Señor, incomparable, Señor. Cámbianos, Señor, transfórmanos, Señor, con tu amor, Señor. Nadie como tú, Señor. Llueve, Señor, sobre nuestras vidas, Señor. Llueve, Señor, enciéndenos, Señor. Y en esta mañana queremos hablar, dado que estamos en una fecha tan especial para nuestra patria, que tiene que ver con la libertad, de aquello que dice Juan en el capítulo 8, luego vamos a volver a él. Dice que si conocemos la verdad, seremos verdaderamente libres, dice la Escritura. Pero la gran pregunta, ¿estamos viviendo en esa libertad?
O todavía nos sentimos que hay cosas que nos jalan de la vida anterior. O todavía nos sentimos esclavizados en prácticas, costumbres, tradiciones que nos alejan de la voluntad de Dios. Entonces, para verdaderamente disfrutar de esa libertad que Dios ya lo ha hecho en su decisión, en su potestad está determinado para que nosotros podamos cumplirlo, implica que usted y yo tomemos decisión y tengamos que prevalecer en la posición. Y quiero en esta mañana que me acompañe al libro de Éxodo, capítulo 3. Vamos a ver algunos versículos de la vida de Moisés y de aquel pueblo. Mientras usted encuentra el capítulo 3, nos ponemos en el contexto. ¿Se acuerda? Moisés es aquel hijo de promesa, aquel hijo que, bueno, como tantos otros niños, estaba condenado a morir y por una buena actitud de sus padres vivió. Y por la soberanía de Dios creció en la casa, en el lugar de gobierno del que había decidido que él muriera. Interesantemente, Dios es así, es tan impactante como el testimonio que compartíamos recién. Habían determinado que mueran todos los niños, estos padres toman una decisión, lo ponen en la canastilla de mimbre, lo ponen en el río y él va a terminar justamente en la corte de Faraón. Ahí a donde habían determinado su muerte, él creció y él pasó a ser el nieto de Faraón, porque fue adoptado por la hija de Faraón. Ese hombre que creció 40 años en ese contexto con un llamado de parte de Dios, en algún momento se equivoca, comete un error que lo lleva a alejarse de donde estaba su pueblo por muchos años. Pero interesantemente Dios no se había olvidado del llamado ni de la necesidad. Si bien Dios tiene un programa, tiene, ¿no es cierto?, un plan que hablamos de redención para la humanidad, hay cosas que usted y yo debemos hacer. Y en esta mañana vamos a mirar la actitud de Moisés, cómo prevaleció a pesar de que todo parecía que no se iba a dar. A veces nosotros quisiéramos que, bueno, como Dios habló, mañana me tienen que abrir la puerta, sea en el trabajo, sea en cualquier lugar. Me endeudé por 30 años y nos convertimos y mañana queremos que Dios nos pague la factura, ¿no? Pero a veces, generalmente es todo un proceso. Y que el proceso tiene que ver más con nosotros que con Dios. El tema es que nosotros estemos bien parados en las cosas del Señor. A veces lo tomamos esto como, bueno, Dios es el bombero que tiene que intervenir en nuestras necesidades, pero sin que nosotros no hagamos nada. No, Dios me tiene que ayudar, pero no me congrego. Dios me tiene que ayudar, pero no leo la palabra. Dios me tiene que ayudar, pero yo no comparto la Escritura. No tengo compasión por otro. Entonces, el proceso es que tenemos que nosotros alinearnos a la voluntad de Dios si queremos ver todo lo que Dios ha determinado. Porque Dios abre la puerta, bueno, pero a partir de ahí, ¿qué? ¿No? Y en este caso, el pueblo con el cual Moisés había crecido era un pueblo que había llegado con la gracia del Señor ahí a Egipto. Pero pasados los años quedaron esclavizados, aquellos que habían llegado para estar en un lugar de refrigerio cuando había hambre en la tierra, gracias a que había un hijo de Dios ahí justo en la corte de Faraón. José, ¿se acuerdan el relato bíblico? Ahora, después de los años, ellos quedan esclavizados. Y es así que entonces dice el versículo 1 del capítulo 3, un día en que Moisés estaba cuidando el rebaño de Jetro, su suegro, que era sacerdote de Madián, llevó las ovejas hasta el otro extremo del desierto y llegó a Oreb, la montaña de Dios. Estando allí, el ángel del Señor se le apareció entre llamas de una zarza ardiente, y Moisés notó que la zarza estaba envuelta en llama, pero que no se consumía. Así que pensó, qué increíble, voy a ver por qué no se consume la zarza. Cuando el Señor vio que Moisés se acercaba a mirar, lo llamó desde la zarza y le dijo, Moisés, Moisés. Aquí me tienes, respondió Moisés. No te acerques más, le dijo Dios, quítate la sandalia porque estás pisando tierra santa. Yo soy el Dios de tu padre, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Al oír esto, se cubrió el rostro, pues tuvo miedo de mirar a Dios, pero el Señor siguió diciendo, ciertamente he visto la opresión que sufre mi pueblo en Egipto, lo he escuchado quejarse de sus capataces y conozco bien sus penurias. Así que he descendido para librarlo del poder de los egipcios y sacarlo de ese país, para llevarlo a una tierra buena y espaciosa, tierra donde abunda la leche y la miel. Me refiero al país de los cananeos, hititas, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos.
ha llegado a mis oídos los gritos desesperados de los israelitas, y he visto también cómo los oprimen los egipcios. Así que disponte a partir, voy a enviarte al faraón para que saques de Egipto a los israelitas que son mi pueblo. ¿Sabe? Dios permanentemente está viendo la aflicción del mundo, de nuestra familia, de la gente, y Dios siempre está dispuesto a hacer algo. Pero necesita que alguien responda y vaya para llevar ese mensaje, esa palabra, esa liberación. Alguien tuvo que venir y hablarnos un día a cada uno de nosotros. Si eso no hubiera sucedido, usted y yo seguiríamos involucrados en nuestros delitos y pecados. Acá dice que él ciertamente había visto la opresión. No es que Dios no ve lo que pasa en la humanidad. Mucha gente culpa a Dios del hambre, de las guerras, de los problemas en la familia y tantas otras cosas. Pero los que la hemos causado somos nosotros, por vivir en rebelión a Dios, por no poner por obra la palabra de Dios. Muy bien, así estaba este pueblo esclavizado en aquel lugar, y Dios busca una persona muy lejos, que era Moisés, que era parte de ese pueblo, para traerlo a hacer una tarea. Y sabe, es interesante ver que este hombre no tenía nada en sus manos. No tenía nada con lo cual impactar al faraón, no tenía nada con lo cual convencer, no venía con un ejército. Nosotros humanamente diríamos, bueno, hay que llevar ahí a Rambo y sacarlos a todos. No. Mandó un hombre con una vara retorcida, vieja, con la cual pastoreaba el ganado, y con eso llevó a enfrentar al hombre más poderoso, que ese hombre poderoso es el que representa, el que de alguna manera es figura del príncipe de este mundo. Todo lo que sucedía ahí es casi un reflejo de lo que hoy vemos después de miles de años en la humanidad. El sistema de este mundo, a donde todo va contra la voluntad de Dios y todo va orientado para esclavizarnos de distintas maneras. Hay muchas maneras de ser esclavizado. Uno puede ser esclavizado hasta por un muy buen sueldo. Hay muchas maneras de esclavizar a las personas. Claro que por droga, alcohol, prostitución, ¿no es cierto? La falta de perdón, la ira, el rencor también esclavizan. Cada uno resuelve a dónde se queda esclavizado si no quiere tomar lo que el Señor ha hecho por nosotros. Dios le habla a este hombre, a Moisés, y a pesar que le da esta palabra tan clara de que él ya tenía resuelto sacarlo de la tierra de Egipto y llevarlo a una tierra espaciosa, aquella tierra que él ya le había prometido al pueblo de Israel. Y ahora llega el cumplimiento después de casi 400 años para salir en ese lugar. Pero el hecho que Dios lo había determinado no quiere decir que no va a haber oposición. Lo mismo quiero que usted vaya manteniendo que este mensaje es para hoy. Uno puede decir esto, bueno, Faraón ya no está. Sí, pero hay muchísimos faraones en este siglo, y así como estaba todo el imperio, el reinado de Faraón, hay otros imperios y reinados que tienen la misma actitud, que están buscando lo mismo, de que no nos vayamos, que nos quedemos esclavizados. Y vamos a poder ver en algunos versículos que voy a sacar de cada capítulo que tenemos delante de nosotros en los próximos 10 capítulos, vamos a ver algunos versículos de cómo permanentemente el enemigo quiere impedir de que aquellos que pertenecen a Dios hagan la voluntad de Dios. Y hoy no ha cambiado nada, es exactamente igual. Hay una provisión de Dios, dice la Escritura que por la sangre derramada en la cruz del Calvario, tus pecados y mis pecados han sido perdonados. Y que el hecho de nosotros rendirnos ante la soberanía del Señor, tu nombre y mi nombre están escritos en el libro de la vida. Muy bien, y tenemos toda la provisión que la palabra dice para nosotros. Sin embargo, todavía estás en Egipto, todavía estás esclavizado, todavía no has salido del todo, y con el riesgo que por ahí uno valore más esa esclavitud que estar libre. ¿Se acuerda el pueblo de Israel un poquito más adelante? En los capítulos siguientes lo vamos a ver en el desierto. Ya libre, ya había quedado atrás Egipto, ya había muerto todo el ejército de Faraón que había venido para llevarlo de vuelta. Sin embargo, ellos cuando oraban se quejaban ante Dios y recordaban las ollitas con cebolla, decía, ¿no? Las ollitas con carne, con cebolla, todo eso, un sancochado se ve que era, ¿no? Y estaban recordando aquello como bueno,
y olvidándose que habían estado esclavos, que trabajaban de sol a sol bajo el látigo de los capataces para levantar las grandes construcciones que hacían los egipcios. Sin embargo, hoy parece que es igual. Hay personas que estando ya, habiendo aceptado al Señor, habiendo pasado por el proceso, habiéndose bautizado, algunos ya teniendo, ¿no es cierto?, el discipulado y muchas cosas más, por ahí cuando habla dice, sí, pero cuando yo estaba en el mundo estaba mejor. En aquello, anoche hubiéramos estado de super fiesta, ¿no? Estaríamos ahí festejando el Día de la Patria, ¿no? Y con todo lo que eso implica, usted ya sabe todo lo que hay alrededor de eso. Y hoy vamos a ir solamente a tomar un aguadito, ¿no? Entonces, el tema es de que valoramos más aquello sin importar que aquello degradó, destruyó, afectó nuestra vida y condicionó a nuestros hijos y a nuestra descendencia, porque el hecho de esclavitud había condicionado todo esto. Dice que Moisés, cuando lo quiere llamar, claro, él muestra sus limitaciones, que no tiene nada para hacerlo. Es interesante que el versículo 14, no podré leer todo el texto, después usted puede leerlo tranquilo, tiene el feriado el lunes si quiere para leerlo todo, del 3 ¿no?, al 10 por allá, y lo lee todo y entiende todo el pasaje. Así que cuando estaba queriéndolo enviar y Moisés decía, ¿qué iba a decir? ¿Qué le iba a responder aún a sus hermanos de sangre? Y él le dijo, yo soy el que soy, ¿no? Así que solo con eso, cuando Dios te da una orden, cuando Dios te habla algo, es suficiente con que Dios te lo ha dicho. A veces uno habla con las personas dan muchas vueltas para poder alinearse a la voluntad de Dios. Quieren conocer todos los vericuetos y si Jesucristo fue concebido y si no fue concebido y con quién lo concibió y con esto y con el otro. Y si, le buscan un montón de vueltas. No, nos rendimos ante la soberanía de Dios y ahora camine por lo que Dios le dice. No digo que usted no puede razonar, no le digo que usted tiene que entender la Biblia, pero la Biblia no le va a responder todas las cosas. La gente quiere saber si la Biblia dice que hay marciano, esto, lo otro, ¿no? Quiere usarla la Biblia para un montón de otras cosas. No, la Biblia es la revelación del amor de Dios para tu vida y mi vida. Y ahí termina la historia, ¿no? Entonces ni siquiera nos relata todos los detalles del pueblo de Israel, ni siquiera, dice la Escritura, registra todos los milagros de Jesucristo, porque sería muchísimo. Tiene lo suficiente para que usted y yo crezcamos, podamos nacer de nuevo y también podamos crecer y podamos llegar a encontrarnos con Él en la eternidad. Con lo que tiene la palabra es más que suficiente. Así que, muy bien, esto es lo que le dice Dios a Moisés para que él vaya y enfrente justamente a Faraón. Y en el capítulo 5, si usted me acompaña, en el versículo 1, podemos ver ya a Moisés en este proceso. Hay otros relatos anteriores. Dicen, después Moisés y Aarón entraron en la presencia de Faraón y le dijeron, Jehová, el Dios de Israel, dice así, deja ir a mi pueblo a celebrar fiesta en el desierto. Y Faraón respondió, ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová ni tampoco dejaré a Israel, ¿no? Así, punto. Este hombre se plantó, ¿no es cierto? Porque para él eran sus esclavos, su pertenencia. Dice el versículo 4, entonces el rey de Egipto le dijo, Moisés y Aarón, ¿por qué hacéis cesar al pueblo de su trabajo? Que vuelvan a sus tareas. Entonces, el mundo, el sistema, bajo el gobierno del príncipe de este mundo, nos quiere tener esclavizados en cosas que a veces ni siquiera producen lo que nosotros creemos, ¿no? Hay personas que de repente no se congregan, no vienen 2 horas a un culto en una semana pensando que en esas 2 horas van a solucionar el problema económico. Como lo he dicho muchas veces, si su negocio, su bodega, no importa lo que es, en toda la semana no generó para pagar todo, mire, no lo va a generar en 2 horas, ni su taxi, ni lo que fuera, ¿no? Usted tiene que entender eso. Entonces, hay un momento que le corresponde a Dios. Si bien no estamos en el punto, el pueblo hebreo, el día era el Sabbat, el día para el pueblo hebreo. Ese día ni el fuego prendían, no hacían nada, era para Dios. Y hoy nosotros decimos, bueno, nosotros tenemos el domingo, somos dominguistas, ¿no? Es el día que hemos resuelto que es para el Señor. Pero ¿será para el Señor este día?
No nos queremos los otros días para el príncipe del mundo y para los faraones de este tiempo. Nos levantamos a las 5 de la mañana para llegar a tiempo al trabajo y para cumplir todas las demandas en todos los demás. Y el domingo no llego cuando ya está la prédica porque tengo que descansar, ¿no? Un poco más. Y de repente me voy antes que termine la prédica. Y de repente el resto del día hago un montón de cosas que no tienen nada que ver con Dios. Yo no le digo que usted se quede todo el domingo en el templo, pero uno tiene que tener una actitud para con Dios. No ha cambiado la demanda que Dios quiere un día para con Él. Él sigue siendo la autoridad en esto. Entonces uno pierde un montón de bendiciones por la actitud personal. Eso es lo que estamos viendo, vamos a ver esta mañana. De que nosotros, si queremos disfrutar de todo lo que Dios tiene, tenemos que prevalecer. No podemos negociar permanentemente. No puede ser que siempre la última parte de la agenda sea Dios. Si nosotros empezamos la agenda de cada día así, termina mal el día. No porque Dios no me va a bendecir, no es esto de que si no abro la Biblia Dios no me bendice, no tiene que ver con eso. Pero tiene que ver con una actitud que se va a reflejar 365 días al año. Si en la mañana no soy capaz de tener una palabra para con Dios, y no le estoy diciendo que usted se ponga de rodillas 3 horas, estoy diciendo que usted tenga una actitud de ir a hablar con Dios, de ir a la presencia de Dios. Si no tenemos una actitud de abrir la Escritura cada día, si no tenemos una actitud de anhelar estar algunos días en la casa del Señor alabándole y bendiciéndole, seguiremos tan esclavos como estaban estas personas. Porque ellos, la verdad, el pueblo se quejaba y dice Dios que escuchaba el clamor. Pero después, si usted lee bien el relato, no estaban tan dispuestos a salir tan rápidamente, ¿no? Había muchas cosas que lo ataban a ese lugar. Las señales que usted puede leer, después las vamos a mencionar, pero no voy a entrar en el detalle de las señales, sí las voy a mencionar nomás. Eran para, de alguna manera, quebrar el poder y la autoridad de Faraón, pero también era para tratar el pueblo de Dios, para que vieran que cuando Dios hablaba las cosas eran como Dios decía. Dios tenía que entrar a forjar en este pueblo con corazón de esclavo, un pueblo que tenga una actitud de libertad. Ellos lo vamos a ver que por mucho tiempo lucharon con una actitud de esclavo. No tenían una actitud de ser libre como Dios dice. Por eso decíamos al principio que a pesar de que el Señor dijo que el que conoce la verdad, dice, seremos verdaderamente libres, hay mucha gente sigue esclavizada del sistema. Dios hizo todo, pero nosotros no dejamos de salir del lugar, ¿no? Como hemos dicho tantas veces, como aquel que se le dice, bueno, ya pagaron tu fianza y él se quiere quedar en la comisaría, ¿no? Hay gente así. ¿Sabe que hay gente que no quiere salir de los penales? Parece raro, parece ilógico, pero hay gente que no quiere salir de los penales, ¿no? Quiere quedarse ahí. Ya encontraron un sistema, ya ellos pueden vivir, subsistir en el sistema, aún algunos tienen autoridad ahí, son reconocidos. Hay gente que le obedece, si salen a la calle no lo quiere ver ni la familia, ¿no? Entonces dice, me quiero quedar acá adentro. Por eso usted encontrará gente que parece incomprensible, dice, lo liberaron hace una semana y cometió algo y ya lo agarraron. Es que se dejó agarrar, quiere volver a entrar, no quiere estar afuera. Él conoce el sistema adentro, quiere seguir estando preso del sistema. Y nosotros, aunque parezca irrisorio, a veces hacemos lo mismo. Entonces aquí viene, ¿no es cierto?, en el capítulo 5, vemos el primer encuentro de Moisés con Faraón. ¿Sabe? Faraón conocía a Moisés. Eran de la generación, seguramente jugaron juntos. Claro, casi seguro que jugaron juntos aquellos años, cuando él estaba ahí en la corte. Él estuvo en la corte, él iba a la presencia de Faraón, él estudió en la mejor universidad de aquel tiempo, Moisés. Luego estuvo 40 años afuera. Era conocido, sabía de quién se trataba, había un conocimiento de él y sabía que era un hebreo, ¿no? Entonces vemos que en el primer encuentro dice, yo no conozco al Señor. Es como cuando usted le habla a alguien del mundo y dice, yo no quiero saber nada con Dios. Yo vivo sin Dios, yo no necesito a Dios. ¿Usted no escucha eso cuando le hablamos de Dios? Pero luego, deje que el proceso trate a la persona. Y el proceso es para que la persona se vuelva a Dios. Dice el capítulo 6, versículo 1, de nuevo, un nuevo encuentro. Va a haber 10 plagas, ¿no es cierto?, para quebrar el poder de este hombre. Jehová respondió a Moisés, ahora verás lo que yo haré a Faraón, porque con mano fuerte los dejará ir, y con mano fuerte los echará de su tierra. Habló todavía Dios a Moisés y le dijo, yo soy Jehová.
y aparecía a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente. Mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. También establecí mi pacto con ellos de darle la tierra de Canaán, la tierra en que fueron forasteros, en las cuales habitarán. ¿Sabe? Dios tiene una palabra, tiene una promesa. Dios no cambia la promesa. Dios había hablado muchísimos años anteriores, hoy le está recordando la promesa a Moisés. Hoy dice es el tiempo del cumplimiento. Lo que Dios habló contigo no ha cambiado. A veces somos nosotros que ya hemos dejado de creer la promesa que tenemos para con nosotros y los tiempos de liberación que Dios tiene para con nuestras vidas. Dios tiene cosas buenas para con nosotros, pero a veces somos nosotros los que por nuestra actitud, por nuestra forma de vivir, perdemos lo que Dios tiene para con nuestras vidas. Dice en el capítulo 7, versículo 15, de esta manera: ve por la mañana a Faraón, y he aquí que él sale al río. Tú ponte en la ribera delante de él y toma en tu mano la vara que se volvió culebra, y dile: Jehová, el Dios de los hebreos, me ha enviado a ti diciendo: deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto. He aquí que hasta ahora no has querido oír. Él había persistido en no querer oír, ¿no es cierto? Y dice el versículo 23 que Faraón no dio atención. Vienen ellos, lo confrontan. El versículo 23 dice: y volvió. Es Dios tratando con Faraón, pero tratando con ellos, como decía recién. Y si usted presta atención, cada vez que él habla con Faraón, le dice: deja ir a mi pueblo para que me sirva. Eso no ha cambiado. Eso no ha cambiado. A nosotros se nos metió la corriente, ¿no es cierto?, de que, ser cristiano es venir a alguna reunión de vez en cuando. Algunos son dominguistas, algunos son santacenistas, ¿no? Tienen su ritmo para congregarse. Pero la verdad es que es mucho más lo que Dios quiere de nosotros. Dios quiere que verdaderamente usted y yo somos pertenencia de Él. Y no hay opción, tenemos que servirle. No es que solo es para el pastor. No es que solo para el cuerpo de diácono, el cuerpo ministerial, para los hermanos de imagen, de seguridad, los que discipulan, los maestros de los distintos niveles y tantos hermanos que sirven en la congregación. No, es también para ti. Hay algo que tú tienes que hacer para el Señor. No puedes vivir diciendo: soy cristiano y no hago nada para el Señor. Todo el proceso que usted va a ver de liberación del pueblo de Israel, le dice: quiero que los liberes para que me sirvan. Permanentemente dice lo mismo, y la Escritura en el Nuevo Testamento no dice nada nuevo, dice exactamente lo mismo. ¿Sabe? Nosotros creemos que fuimos llamados para ser el miembro 333. Le doy ese número para no llegar al otro, ¿no? Por lo menos se queda en media bestia, ¿vio? No llega a la bestia, ¿no? Entonces, el tema es decir, no es para que tengamos un número determinado, no es para que tengamos derecho y privilegio en la estructura congregacional. No es para creer que somos los que van a manejar al cuerpo, a la iglesia del Señor. No, nos llamó para servirle. Y eso es para todo. Usted no es la excepción. Y acá vamos a ver en los versículos que faltan que permanentemente el Señor lo está desafiando de esta manera. Dice la Escritura que después de esto vino aquella plaga de sangre. ¿Se acuerda? Tocaron el agua se convirtió en sangre. Los ríos, las fuentes cercanas y todo esto. Pero interesantemente todavía el poder del diablo estaba ahí, y los magos y gente que tenía alrededor del faraón lograron hacer la misma señal. Imitaron lo que había hecho él. Pero sabe que hay un límite para lo que hace el enemigo. El enemigo puede hacer cosas, sí, y esta es una señal de que él puede. Ellos transformaron el agua en sangre, el faraón los llamó y dice: ¿y ustedes qué? ¿También pueden? Nosotros también podemos, ¿no? Y lo hicieron. Claro que hicieron 2 señales y se acabó, ¿no? Luego ya no pudieron repetir la señal. Sigue diciendo en el capítulo 8:1, vuelven a confrontar a Faraón, ahí vuelve Moisés con Aarón. Entonces le dice Dios: entra en la presencia de Faraón y dile: Jehová ha dicho así, deja ir a mi pueblo, de nuevo insiste, para que me sirva. Y dice que viene la plaga de ranas, no puedo leerle todo, le dice que las ranas salieron del río, llenaron las casas, llenaron todos los lugares, y ellos no las podían matar porque entre los dioses que tenían estaba esta rana, ¿no? Increíblemente el Dios se le había llenado y le había llegado hasta las camas. Llenaron todo de rana
a un punto que no lo podían soportar. Y entonces en el versículo 8 dice: entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo: orad a Jehová para que quite las ranas de mi pueblo, y dejaré ir a tu pueblo para que ofrezca sacrificio a Jehová. Aquí vemos en la segunda señal, él comienza como a decir, bueno, empezó a negociar. Pero como siempre, como parte, como un prototipo, como una imagen del príncipe de este mundo, es mentiroso. Él le dice: mira, si me saca las ranas, entonces yo lo dejaré ir. Pero sin lugar a duda no va a ser así, dice el versículo 15. Pero viendo Faraón que le habían dado reposo, que le habían sacado todas esas ranas, ¿no es cierto?, endureció su corazón y no los escuchó como Jehová le había dicho. ¿Sabe? Dios nos trae palabra y uno lo ve, todos lo hemos vivido y experimentado. Cuando vemos los que tienen un llamado misionero, bueno, Dios los llamó, pero no es que el pasaje aéreo cae, ¿no?, volando. Un día usted ve un papelito que cae de arriba, así, ¿no?, y dice: acá tengo el pasaje para irme, ¿no? No es que usted va al banco y alguien se equivocó y le puso $30,000 para que tenga. No, es un proceso. Dios le habló, pero todavía usted va a tener que pasar por un montón de situaciones que aquilatan su fe, que lo hacen crecer en fe, que pueden ver la mano del Señor. Aquí el Señor puede, tanto pone las ranas como las quita. Antes, ¿no es cierto?, fue lo mismo. Y cada señal va a ser igual. Dios lo pone y trae restauración luego de ello, pero Faraón insistentemente va a endurecer su corazón. El problema es que nosotros, ante las dificultades, muchos dicen: no, yo le pedí al Señor y el Señor no me respondió, por eso no me congrego. Cuando la gente va a visitar a los que no se congregan, hay un montón de respuestas de este tipo. Yo pensaba entrar a la universidad este año sin siquiera ir a la academia. Y no sé por qué pasó, el Señor no me abrió la puerta, ¿vio? Y así. Bueno, nunca estudié nada, pero el Señor me dijo que voy a tener un buen trabajo. Sí, bueno, vas a tener un buen trabajo, pero tendrás que estudiar algo, tendrás que especializarte en algo, tendrás que quemarte las pestañas aprendiendo a hacer algo. ¿Se da cuenta? Porque uno no es que mañana compra la parrilla y ya sabe hacer anticucho, ¿no? Algunos ni van a saber prender el fuego. Le irá un tiempo aprender, ¿no? Claro, porque alguien llega a un negocio y ve que el otro dice: pero si esto es facilito, ¿no? Lo podemos hacer así nomás. Sí, pero después al otro día la cosa no anda. No es que porque todos tienen taxi, usted mañana compra un taxi y tiene trabajo. De repente se para en el lugar a donde nadie sube, ¿no? Y sale a la hora que no hay trabajo. Y dice: pero yo tengo un taxi igual que él. ¿Y cómo puede ser que Dios no me bendice? No, usted tendrá que averiguar qué horario está el trabajo, dónde está el trabajo, ¿no? Y todo esto. Entonces hay cosas que usted y yo tenemos que hacer. Acá podemos ver, entonces, estamos en la plaga de las ranas. En el versículo 16 en adelante del mismo capítulo, vuelve Dios a decirle a Moisés: di a Aarón: extiende tu vara y golpea el polvo de la tierra para que se vuelvan piojos por todo el país de Egipto. Yo no sé si ahí nacieron los piojos, pero bueno, por lo menos los llenó de piojos, ¿no? Entonces, ¿usted tuvo alguna vez? Son un poco molestos, ¿no? Usted vio a los chicos, ahí están, ¿no? Cuando usted lo ve los chicos así que parece que tienen un ataque de frenesí, bueno, pásele ese peinecito que tiene muy cerquita, ¿no?, para poderlo sacar. Y dice: ¿qué hace esto? Muy bien, de nuevo el poder de Dios tratando de humillar a este hombre. Pero este hombre va a insistir de no hacer lo que tiene que hacer. Dice el versículo 8, ¿dónde me quedé? Estoy con los piojos ya. Bueno, entonces, y dice, estábamos en el 16, dice: y ellos lo hicieron así, y Aarón extendió su mano con su vara y golpeó el polvo de la tierra, el cual se volvió piojos. Así en los hombres como en las bestias, todo el polvo de la tierra se volvió piojo en todo el país de Egipto. Y lo interesante que dice que los hechiceros hicieron así también para sacar piojo con su encantamiento, pero no pudieron, y hubo piojo tanto en los hombres como en las bestias. Entonces los hechiceros dijeron a Faraón: dedo de Dios es este. Mas el corazón de Faraón se endureció y no lo escuchó como Jehová lo había dicho. Hasta ahí llegaron los brujos. No pudieron producir piojo, ¿no? Entonces, claro, usted va a un curandero, a un chamán, a cualquiera de estos charlatanes. Bueno, algunos son charlatanes, algunos son verdaderos. Ellos van a hacer ciertas cosas, pero tienen un límite, ¿no? Nadie te va a sanar, simplemente te cambian la enfermedad. Usted tiene que saber eso. Usted va con una enfermedad a un buen curandero, va a desaparecer esa enfermedad, pero usted va a tener otra peor, ¿sabe?
Eso es lo que sucede cuando vamos al curandero, para que ya lo sepa. Te va a pagar para que le cambie la enfermedad. Hay gente que tiene opresión, va y le dice, quiero ser libre de la opresión. Bueno, le va a cambiar el demonio que usted lo estaba oprimiendo. ¿Estamos? No le puede sacar, no puede ir contra el reino al cual pertenece. ¿Cómo va a ir contra el reino al cual pertenece? No puede hacer eso. Entonces, siempre hay un límite, pero el Todopoderoso es tu Dios y es mi Dios. Amén. A Él le sea toda la gloria, la honra y la alabanza. Soberano es el Señor. Dice el versículo 20 en el mismo capítulo: Jehová dijo a Moisés, levántate de mañana y ponte delante de Faraón. He aquí él sale al río, y dile, Jehová ha dicho así, deja ir a mi pueblo, ¿para qué? Para que me sirva. Deja ir a mi pueblo para que los domingos duerma hasta las 12. Deja ir a mi pueblo para que nunca se congregue. Deja ir a mi pueblo para que no predique mi palabra. No, sabe, Dios tiene un propósito con nosotros. Él quiere que tú y yo seamos sus hijos. Usted, si tiene hijos, tiene propósito con sus hijos. Usted no tiene hijos solamente para llenar la tierra, creo, ¿no? Aunque a algunos parece que sí, pero bueno, ya quedan poco de eso, ¿no? Bueno, pocos valientes, ya no hay valientes en esta tierra. Entonces, el tema es esfuérzate y sé valiente, ¿no? No te quedes con la muestra, porque algunos solo tienen una muestra. No, nosotros podemos, acá está la muestra, ¿no? No, tenga algo más que la muestra, ¿no? Entonces, porque será lo que lo acompañará los años venideros. Si no, tendrá que envejecer con un perro, un gato, una lora que le hable, ¿no? Entonces es preferible tener los chicos que te destruyen los sillones y te arruinan la pared y todo eso, que no, que envejecer con un perro, ¿no? Entonces los europeos que no han querido tener hijos invierten más en un animal, en una mascota, que lo que usted invierte en un hijo en el resto de la vida, ¿no? ¿Por qué? Porque resolvieron no tener hijos, ¿no? Porque alguien les llenó la cabeza con esa mentira. Entonces los pocos que pueden, cuando tienen pelo blanco, tienen un hijo. Porque se han dado cuenta que han caminado 50 años y que la vida, ¿no es cierto?, para que tenga sentido hay que tener hijos, hay que dejar una descendencia. Eso es lo que llena todo. Entonces, a los 50 años, cuando se cansaron de escuchar toda la filosofía, todos los consejos del sistema, se arriesgan a tener un hijo con todos los riesgos que, ¿no?, a partir de los 50 una mujer pueda tener. Pero entonces, Dios es con un propósito. Si tú tienes hijos, es con un propósito, y Dios tiene propósito para con nosotros, ¿no es cierto? Decíamos el versículo 20, vuelve a mandarlo, dice, levántate mañana y ponte delante de Jehová, y vuélvele a desafiar. Dile, Jehová ha dicho, deja ir a mi pueblo para que me sirva. ¿Sabe? Quiero hacer un alto ahí. Él iba y decía lo que le decía Dios, no le ponga palabras en la boca de Dios. Mucha gente le pone palabras en la boca a Dios, en el sentido que le dice lo que ellos quieren que el otro haga, le dicen Dios dijo. Tenga cuidado con eso. Eso trae mucho problema, ¿no? Problema para la pobre persona, a la cual le podemos condicionar con el dicho Jehová dice que tú. No, tenga cuidado con eso, asegúrese. Si usted predica palabra pura, no hay problema, usted la puede predicar todita y no hay problema. Pero no vaya a querer manejar a su esposo, a su esposa, a sus hijos o a la persona que quiere convertir con Dios ha dicho. Si Dios dice, muy bien, dígalo, pero no vaya a decir lo que a usted se le ocurre, a usted se le place. Porque Dios no tiene ninguna obligación en hacerlo, ¿sabe? Dios, usted y yo no lo podemos apretar, y porque yo digo, Dios tiene que hacerlo. Este bendito corriente de la confesión positiva. ¿Dios te puede resucitar estando ahí en el cajón? Claro que sí, pero es un chiste eso de la confesión positiva, a donde usted está enfermo y le dicen, di que está sano. Usted no tiene para comer, no, yo soy rico, mi padre tiene todo lo del mundo. No tiene para comer, pero mi Dios le proveerá, ¿sabe? Usted está enfermo, pero mi Dios estará con usted, le fortalecerá, le acompañará, estará con nosotros, nos renovará la fuerza. Y entonces, pero es muy distinto de que nosotros por mi confesión, esa corriente no tiene nada que ver con la Biblia, ¿estamos? Es una buena intención del corazón del hombre. Lo único que produce resultado es confesar la palabra de Dios, no mi confesión positiva, porque yo no soy Dios, ¿estamos? Tenga cuidado con... parece un juego de palabras, ¿no? Pero es hilar fino las cosas del Señor. Parece casi igual, pero no es igual, ¿no? Porque de repente Dios quiere que camine toda mi vida con una bicicleta. ¿Y cuál es el problema? No valgo menos que el otro que tiene el auto del año, ¿no? Que tiene la Hammer, ¿no? Claro, me gustaría una Hammer, sí.
Ahora el problema es que para llenarle el tanque a la Hammer usted va a necesitar ganar un poquito más, ¿vio? ¿Qué hace con una Hammer y no tiene para poner el combustible? Únicamente para que se siente a ver televisión ahí en la Hammer, ¿no? No la puede sacar al garaje porque no tiene para moverla. Salir a dar una vuelta le va a llevar 20, 30 soles con la Hammer, ¿no? Da la vuelta por la avenida España. Claro, entonces, claro, es en base a lo que cada uno, y eso no quiere decir que Dios hace acepción de personas, no, es tan honroso un trabajo como el otro, una posición social como la otra. Dios no ha venido necesariamente a atacar todo ese tipo de cosas. Muy bien, tengo que seguir, no tengo opción, no me puedo quedar. Entonces lo está confrontando, estamos en el capítulo 9, viendo los primeros versículos, y le dice que lo deje ir. Porque si no lo quieres dejar ir, le dice Moisés, y lo detienes aún, he aquí la mano de Jehová estará sobre tus ganados, que están en el campo, caballos, asnos, camellos, vacas y ovejas, con plagas gravísimas. Y Jehová hará separación entre los ganados de Israel y los egipcios, de modo que nada muera de los hijos de Israel. Y Jehová fijó plazo diciendo, mañana hará Jehová estas cosas en la tierra, ¿no? Y uno podría pensar, bueno, esta persona finalmente va a cambiar, ¿no? Pero podemos ver que Faraón era un hueso duro de roer, ¿no? Y dice el versículo 8, y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, tomad puñados de ceniza de un horno y esparcirá Moisés hacia el cielo delante de Faraón, y vendrá a ser polvo sobre toda la tierra de Egipto y producirá zampullido con úlceras, dice, ya es otra plaga más, ¿no es cierto? Porque en la anterior se había plantado, no lo había hecho, ahora vemos que de nuevo trae una nueva plaga sobre ellos, y dice que esto va a traer úlceras sobre los hombres, las bestias, en todo el país de Egipto. Versículo 12, volvemos a leer exactamente lo mismo, pero Jehová endureció el corazón de Faraón y no lo oyó, porque Jehová, así lo había dicho Jehová a Moisés. Viene la plaga del granizo, nos quedan poquitas, estamos terminando, nos quedan 3 o 4, ¿no? Y dice el versículo 13 del capítulo 9, entonces Jehová dijo a Moisés, levántate de mañana y ponte delante de Faraón, y dile, Jehová, el Dios de los hebreos, dice así, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Sigue, ¿no? Y porque yo enviaré esta vez todas mis plagas a tu corazón sobre tu siervo y sobre tu pueblo, para que entienda que no hay otro como yo en la tierra. Bueno, como dice la Escritura, va a traer un granizo sobre aquel lugar y para quebrar la soberbia, porque el versículo 17 dice, todavía te ensorbeces contra mi pueblo para no dejarlo ir. Había una actitud de corazón endurecido, pero no pasaba nada. En el versículo 27 del mismo capítulo dice, entonces Faraón envió a llamar a Moisés y a Aarón, dice, y les dijo, he pecado esta vez. Empieza un proceso en el hombre fuerte de aquel lugar. Jehová es justo y yo y mi pueblo impío, dice la palabra. Orad a Jehová para que cesen los truenos de Dios y el granizo, y yo os dejaré ir y no os detendréis más. Y le respondió Moisés, tan pronto salga yo de la ciudad, extenderé mi mano a Jehová y los truenos cesarán y no habrá más granizo, para que sepas que de Jehová es la tierra, ¿no? Así que podemos ver el proceso. Él le dice esto, uno diría, bueno, ya todo terminó, esto ha acabado, seguramente lo dejará ir, pero dice el versículo 34 y 35, y viendo Faraón que la lluvia había cesado y el granizo y los truenos, se obstinó en pecar y endureciendo su corazón, él y su siervo, dice, el corazón de Faraón se endureció y no dejó ir a los hijos de Israel como Jehová había dicho, ¿no? ¿Usted qué hubiera hecho? ¿Hubiera seguido? O podemos decir, me involucro ahí. ¿Qué hubiéramos hecho? ¿Hubiéramos seguido o nos hubiéramos parado a esta altura de la situación? ¿No? Porque uno puede decir, bueno, entonces el que me trajo la palabra no fue Dios, fue una palabra de hombre, fue el enemigo que me engañó. Estos son tan charlatanes como todos los demás, la congregación estoy hablando, ¿no? Y demás. Sin embargo, era un hombre que conocía la voz de Dios. Y era un hombre que, a pesar que él iba enviado por Dios y a pesar que se cerraban las puertas, nunca cesó de obedecerle a Dios. Porque uno, cuando ya nos manda, dice, háblale a tal persona, y la persona nos saca ahí, ¿no? Nos cierra la puerta en la cara, nos humilla,
vas a saber lo que hace, puede ser tu patrón, puede ser una persona influyente. Bueno, entonces uno ya no quiere ir. No, yo ya lo hice, ya, Señor, sí, tú sabrás qué hace con este, ¿no? Ya veremos qué vas a hacer tú con él. No, hay veces que hay que ir y volver a ir. Uno puede encontrar testimonio de personas que le hablaron por muchísimos años e intentaron hasta que la persona se rindió al Señor. Quiere decir que esto nos está enseñando eso en esta mañana. No estamos hablando de que el proceso va a ser lo mismo, ¿no? Piojo, langosta, granizo y todo esto, sino que nos está mostrando la actitud de un hombre que escucha la palabra de Dios y obedece, y que la obediencia va a traer bendición sobre una ciudad casi como la nuestra, ¿no? Cuando ellos van a salir de Egipto, que lo vamos a ver en los próximos versículos, salieron 600.000 hombres, más todas las mujeres, más todos los hijos. Quiere decir que prácticamente era más que Trujillo lo que iba a salir en libertad. Pero fue por la actitud de dos hombres ahí, ¿no es cierto?, Moisés y Aarón, que pagaban el aprobio de ir a enfrentar a un faraón, que los humillaba, que le decía que no, pero que Dios, si Dios lo resolvió, lo va a hacer. El capítulo 10, versículo 1, ya vimos el granizo, nos vamos a la langosta. Muy bien, 10, versículo 1, dije, Jehová dijo a Moisés, entra en la presencia de Faraón, porque yo he endurecido su corazón y el corazón de su siervo para mostrar entre ellos mis señales, y para que cuentes a tus hijos y a tus nietos las cosas que yo hice en Egipto y mis señales que hice entre ellos, para que sepáis que yo soy Jehová. ¿Se acuerda? Antes le dije, Dios estaba tratando con Faraón, pero Dios estaba tratando con el pueblo. Dice, para que ustedes en los años venideros le cuenten a sus hijos qué ha sucedido aquí. ¿Sabe? Me sorprende, lo he dicho algunas otras veces. Hay hijos de familias donde Dios ha hecho cosas maravillosas. Y a veces cuando hablamos con ellos, que vienen a la oficina, pero pastor, yo no sé, yo no he visto nada de Dios, yo no, la verdad que no. Y le digo, pero si Dios ha sanado a tu mamá, Dios ha hecho esto con tus padres, Dios ha hecho... Y ellos no saben nada de lo que Dios ha hecho con ellos. ¿Pero sabe por qué? Porque los padres nunca le hablaron. Lo que Dios ha hecho en tu familia tú no lo puedes callar. Aunque de repente cuando sucedió el milagro todavía no había nacido ese hijo, ese nieto. Tú tienes que contarle a tus hijos, a tus nietos, ¿qué ha hecho Dios contigo? Porque si no, él va a pensar que esto es una religión más, que esto es porque no tenemos otra cosa que hacer los mayores, y entonces algunos dicen, bueno, los niños y los ancianos van a la iglesia, todos los otros no. Eso es porque los padres no le han hablado a sus hijos las maravillas que Dios ha hecho. Dios ha hecho algo contigo, te ha salvado tu vida un montón de veces, Dios te ha liberado y sobre toda cosa nos perdonó nuestras rebeliones. Entonces tenemos que hablar. Por eso Dios le dice, voy a hacer todo esto para que cuente a tus hijos y tus nietos las cosas que yo hice en Egipto, mis señales que hice entre ellos, para que sepáis que yo soy Jehová. Porque está bien, compartimos la palabra, y es esta palabra que se siembra en el corazón del hombre, de la mujer, del niño y del anciano, pero tenemos que ver cosas de parte de Dios. Y Dios quiere hacerlo, no tiene ningún problema. Dios sigue todavía haciendo hoy milagros, señales, maravillas. Dábamos testimonio de lo del penal. Sí, eso no ayuda para que alguien no se dé cuenta que Dios tiene poder de cambiar, ¿no? ¿Cómo verlos saltar ahí que cantaban como un corderito yo saltaré, ¿no? Y ahí estaban toda esa gente que, ¿no? Tiene, ¿no? Usted dice, ¿y esta es la misma persona? Que está saltando, que está, ¿no? Bueno, ¿por qué? Porque ha sido tocado por el poder de Dios. Entonces, no tema en hablar de la maravillosa obra de mi amado Señor. Ya estamos llegando al final. Bueno, estamos en la plaga de langosta, ¿no es cierto? Viendo esto que desató el Señor sobre ellos. Y dice que después de que sucedió todas estas cosas, en el versículo 7, entonces los siervos de Faraón ya se cansaron, los que estaban alrededor de Faraón, los del ejército, la gente del gobierno, los consejeros, y le dicen, los siervos de Faraón le dijeron, ¿hasta cuándo será este hombre un lazo para con nosotros? Deja ir a estos hombres para que sirvan a Jehová su Dios. ¿Acaso no sabe que todavía que Egipto ya está destruido? Con todo lo que había sucedido, habían las cosechas, un montón de cosas habían sido afectadas, la producción, habían sucedido cosas tremendas en medio de ello. Entonces ya llegó un momento que los mismos que eran los que apoyaban a Faraón le dicen, ya déjalo ir, basta ya, ¿no te das cuenta de lo que está sucediendo? Dios empezó a quebrar la fortaleza dentro del contexto de este hombre fuerte. Y Moisés y Aarón volvieron a ser llamados ante Faraón, el cual le dijo, andad, servid a Jehová vuestro Dios. ¿Quiénes son los que han de ir?
Moisés respondió, hemos de ir con nuestros niños, con nuestros viejos, con nuestros hijos y con nuestras hijas, con nuestras ovejas y con nuestras vacas, hemos de ir, porque es nuestra fiesta solemne a Jehová. ¿Qué le va a contestar? Él le dijo, así sea Jehová con vosotros. ¿Cómo voy? Como diciendo, por un lado, está bien, eso es lo que ustedes quieren, pero después le responde, ¿cómo? En signo de pregunta, ¿cómo voy a dejar ir a vosotros y a vuestros niños? Mira cuál mal está delante de vuestro rostro. No será así. Id ahora vosotros los varones y servid a Jehová, pues es lo que vosotros pediste, y lo echaron a la presencia de Faraón. De nuevo, este Faraón vuelve, ¿no es cierto?, a tener una actitud dura para con ellos, y dice el versículo un poquito más adelante, que finalmente no los va a dejar ir. Dice, se apresuró, va a caer, ¿no es cierto? ¿A dónde me quedé? Va a venir toda esta plaga nueva, no los quiere dejar ir. Es lo que hace el enemigo en este tiempo. No vayan, no todos a la iglesia, algunos, ¿no? Algunos. En la semana se van al trabajo, se van al estudio, dejan la casa sola, y el domingo no, alguien se tiene que quedar a cuidar la casa, ¿no? No hay problema que usted se vaya a las 5 a hacer cola ahí o fila en el hospital. No queda nadie en la casa, se ve que están descansando los ladrones, ¿no? Pero el domingo, no, alguien se tiene que quedar en la casa, ¿cómo va a dejar la casa sola? ¿No? O se queda uno, se queda el otro, ¿no? No llevemos a los chicos muy temprano, 8 de la mañana, eso es un castigo para los chicos. Y los levantan a las 6 de la mañana para que vaya al colegio. ¿No? ¿De dónde viene ese consejo? Del mundo, amado hermano, amada hermana. Eso que parece muy emotivo es del mundo, es el príncipe de este mundo que te utiliza y vos no te das cuenta. ¿Se acuerda cuando Pedro estaba con el Señor y le dice, Señor, ¿cómo vas a ir? Te van a matar, ¿no? Parecía bueno, ¿no? Un buen consejo, pero era del mundo. Cállate, Satanás, le dice el Señor. No crea que lo emotivo y la buena intención siempre es de Dios. El enemigo es muy hábil para utilizar eso. Muy hábil. Podemos hacerlo para un montón de cosas, pero para congregarnos no. La gente trabaja en empresas meses sin que le paguen. Más si es recién graduado, ¿no? Lo esclavizan ahí porque no, para darte experiencia, ¿no? Y hace falta el currículo, ¿no? Pero para ir a evangelizar, no. ¿Qué? ¿Y vas a perder toda la tarde para ir a evangelizar? Y trabajan 3 meses en una empresa que no le van a dar nada, con el cuento que lo van a, ¿no? Y los otros tienen ya tienen determinado usarte gratis por un tiempo. Porque es así. Las empresas ya saben que tienen material gratis para que entren a hacer la experiencia, y uno es uno más en la lista, no importa quién sea, de qué familia venga, te van a esclavizar los primeros días después de que te gradúas, ¿no? Excepto que tengas una buena vara por ahí. Pero los otros, todos serán esclavizados un tiempo para que hagas la experiencia. Pero ir a dedicar 3 horas para evangelizar, ¿cómo? ¿Qué se cree la iglesia? ¿No? ¿Que lo hagan ellos? No, Dios te ha llamado para que le sirvas. Entonces la libertad es con propósito. ¿Sabe? Como dice ahí su tríptico, muy bien, vino San Martín de lejos para liberar nuestra nación. Pero luego hubo mucha otra gente que la esclavizó de otra manera, ¿no? Entonces una libertad de alguien, de la madre patria, ¿no? Tirado de madre teníamos, ¿no? Muy bien, entonces que nos tenía esclavizado esta madre. Muy bien, pero luego quedamos esclavizados de otras cosas. Entonces, el hecho de que alguien haga todo para que nosotros seamos libres no quiere decir que en definitiva vamos a ser libres, si es que todavía vamos a seguir escuchando las voces y dejándonos presionar por cosas que nada tienen que ver con Dios. Entonces, sin lugar a dudas, tú tienes que trabajar, tienes que estudiar, tienes que preocuparte por los tuyos, pero tú no puedes dejar de hacer lo que Dios te pide. Y Dios no te va a pedir algo que tú no puedes hacer. Dios siempre te va a pedir algo que puedes hacer. Sería ilógico que Dios me pida algo que no puedo hacer. Todos podemos hacer lo que Dios nos demanda. Y vemos acá que entonces cuando le habla que tienen que irse todos, ¿no es cierto? Sin embargo, Él los quiere condicionar y le dice que vayan solo
los varones, ¿no es cierto? No lleven a nadie, quédense en el resto acá, no quiero que ustedes se vayan, ¿Por qué? Porque dice, si se quedan los hijos, van a volver, ¿no? Si se quedan los hijos tienen que volver, todavía los voy a tener para conmigo. Y era lo que no quería que suceda. Dice el versículo, no sé a dónde me quedé, sí, todavía estoy con las tinieblas, por ahí andamos. ¿Dónde usted está? ¿Están las tinieblas? No. Bueno. Dice, y Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano hacia el cielo para que haya tinieblas sobre la tierra de Egipto, tanto como que cualquiera la pueda palpar, una tiniebla, ¿no? ¿Sabe? En toda la señal era una humillación para ellos. Usted sabe que uno de los dioses de ellos era el sol. Que Dios traiga tinieblas sobre ellos, eso era un aprobio. El sol no podía brillar sobre ellos. Su Dios no podía hacer nada, le estaba diciendo. Así que ustedes adoran al sol. Bueno, yo voy a traer una tiniebla que, a ver si su Dios, no lo dice ahí, pero tiene que ver con el contexto. Su Dios no puede hacer nada si yo intervengo. Eso es lo que le está demostrando. Entonces trae esta tiniebla sobre ellos, dice, extendió su mano hacia el cielo y hubo densas tinieblas sobre la tierra de Egipto por 3 días. No hay tinieblas en el desierto. A veces nosotros acá tenemos bruma, ¿no? Niebla, todo esto a la costa del Pacífico tiene mucho de esto. En el desierto no hay humedad. ¿Cómo va a haber niebla? Puede haber una tormenta de arena que usted no ve nada, pero no habrá nunca tiniebla. Y el Señor trajo algo que nunca lo habían visto ellos, ¿no? Entonces ninguno vio a su prójimo, nadie se levantó de su lugar en 3 días, mas todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones, está diciendo en el versículo 23. Versículo 24, entonces Faraón hizo llamar a Moisés y una vez más, id a servir a Jehová, solamente queden vuestras ovejas y vuestras vacas, vayan también vuestros niños y vosotros. Bueno, ahora podían llevarse a los chicos y a los viejos, ¿no? Porque a veces dejan a los pobres adultos mayores, quédate en la casa ahí, ¿no? Cualquier cosa ladrá, ¿no? Bueno, claro, haz algo, no dejes entrar a los ladrones, ¿no? No, si ellos tienen que tener también un encuentro con Dios, ayúdale a que los mayores, los abuelos vengan al ministerio del adulto mayor. Hay palabra para ellos. Y tú que ya estás cruzando los 60, empiézate a incorporar, ¿no? Claro, porque es de 60 para arriba, ¿no? Yo también estoy ahí, así que bueno, no se sienta que lo estoy afectando, ¿no? Yo también estoy ahí. Entonces, en ese grupo. Ahora Faraón dice, se van, pero el negocio y todo lo tuyo es mío. No te vas a llevar las ovejas. Aunque ellos nunca quisieron ovejas, y las ovejas para ellos era algo despreciable para, ¿no es cierto?, esta gente. Sin embargo, le dice, dejen lo suyo, deja tu negocio, ¿no? Deja tu economía, eso me pertenece. Y Moisés dice, no, este no es el trato que nosotros queremos tener, no es lo que Dios nos está pidiendo, ¿no es cierto? Y Moisés respondió, tú también nos darás sacrificio y holocausto que sacrifiquemos para Jehová nuestro Dios. Nuestros ganados irán también con nosotros. No quedará ni una pezuña, porque de ello hemos de tomar para servir a Jehová nuestro Dios. Y no sabemos con qué hemos de servir a Jehová hasta que lleguemos allá. Pero de nuevo se endureció el corazón de Faraón y dijo Faraón, retírate de mí, guárdate que no vea más mi rostro, porque en cualquier día que vieres mi rostro, morirás, ¿no? Y Moisés le dijo, bien has dicho, no veré más tu rostro, es la última vez que vengo, ¿no? Pero no había terminado Dios con tratar, ¿no? Vemos entonces que el enemigo tiene estrategia, tiene maquinaciones, tiene planes para demorar lo que Dios tiene para con nosotros. Pero finalmente se cumplirá. ¿Se acuerda cuando Daniel oraba y cuando aparece el ángel con la respuesta? Dice, desde el primer día que oraste, ya estuvo la respuesta para ti. Pero fue impedido por el príncipe, ¿se acuerda? De Persia, de Grecia y toda esta historia. Muy bien, hay interferencia, hay cosas, el enemigo no te va a querer largar así nomás. Cuando vemos a alguien que ha estado muy fuertemente involucrado en las drogas, hoy se convierte, va a luchar luego para salir del todo de ahí. Ha sido un esclavo de todo eso, no lo va a dejar ir tan fácilmente. Y algunos han sido esclavos de algo que puede parecer algunos lo toman livianamente como de la mentira. Y se convierte y demás y siguen esclavos de la mentira. Son creyentes y son esclavos de la mentira, todavía mienten. Y todavía mienten por tontera, ¿no? No hay que mentir por nada, pero a veces mienten por tontera. Tienen el síndrome del pescador. El pescador siempre miente, ¿no? ¿Qué pescaste? Así.
y se trajo una sardina de pesca, ¿no? Entonces, si tienes el síndrome del pescador, es momento que renuncies a ese síndrome, ¿no? Muy bien, estamos en una de las últimas plagas y ahora viene el golpe final de mi amado Señor Jesucristo. En el versículo 1 del capítulo 11 dice, tenés que terminar el culto. Dice, Jehová dijo a Moisés, ¿no? Porque ya llegan los otros. Dice, una plaga traeré aún sobre Faraón y sobre Egipto, después de la cual os dejará ir de aquí. Seguramente os echará de aquí del todo, le está diciendo. En el capítulo 12 tenemos que avanzar. Ellos en esa noche van a tener lo que conocemos como la Pascua. Y en el versículo 29 en adelante del capítulo 12 podemos ver el cumplimiento de lo que Dios había dicho y que después de tanto tiempo finalmente los va a dejar ir. Y aconteció que a la medianoche Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sentaba sobre su trono hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, todo primogénito de los animales. Se levantó en aquella noche Faraón, él y todos sus siervos y todos los egipcios, y hubo gran clamor en Egipto porque no había casa donde no hubiese un muerto. Los hijos mayores, el primer hijo de cada familia murió. Esa fue la última señal. Y uno le puede parecer duro. Claro, tenemos que tomar en cuenta que Faraón mató muchísimos hebreos en 400 años, ¿no? Los distintos faraones. ¿Y sabe lo que Dios demostró? Que aquellos que creyeron en la palabra de Dios, sus hijos no murieron. ¿Qué hicieron? Algo práctico. Siempre decimos, tu fe se demuestra con algo práctico. No es solamente orar y derramar lágrimas acá adelante, que hay que hacerlo y que es bueno. Y hay que adorarle, y hay que estudiar la palabra. Pero nuestros hechos diarios demuestran nuestra fe. ¿Qué tuvieron que hacer ellos? Buscar un animalito sin mancha, ¿no? Que no estuviera quebrado, que no fuera tuerto, que no estuviera golpeado. Nada de todo esto, el mejor. Y lo mataron, comieron eso con ensalada amarga y con la sangre pintaron el dintel de la casa. Dice la Escritura, usted lo ve más detenidamente, el ángel de la muerte no entró en los lugares que hicieron eso. Seguramente hubo algunos hebreos que no pintaron ¿no? Seguramente. Ahí también entró el juicio de Dios. Depende de ti, varón, mujer. De nosotros, los padres de familia. Si nosotros no pagamos el precio de caminar en obediencia a Dios, ¿cómo crees que nuestros hijos van a tener liberación? Si nosotros seguimos todavía involucrados en cosas de la vieja vida, ¿cómo crees que nuestros hijos no volverán a repetir el camino de nuestro? Eres tú y yo que tenemos que arrepentirnos. Somos nosotros que tenemos que cambiar los días venideros. La obra de Cristo es indiscutible. Nadie la puede perfeccionar, pero sí podemos impedir el cumplimiento de la promesa. Aquí había el príncipe del mundo que, igual que hoy, va a intentar de hacer todo para detenerte, para que no te involucre, para que no te comprometas. Te van a ofrecer de todo. Y es bueno, tienes que trabajar, pero tienes que tener la sabiduría para darte cuenta hasta dónde son las cosas. Porque no estarás eternamente y para siempre ni en la empresa ni en ningún lugar. Seas el gerente de la empresa más grande y seas el que barre la calle. No vas a estar ahí toda la vida, te van a echar como a cualquiera, porque así es la norma en cualquier empresa. Todos hemos trabajado en empresas, con puestos de todo tipo de posiciones, pero siempre tiene un ciclo. Ahora, ¿qué quieres? ¿Ser esclavo de todo eso o quieres manejar tú? Porque Dios honrará tu actitud. Esta gente fue honrada con actitud. Moisés tuvo que enfrentar a ese hombre, que no era un hombre fácil. ¿Quién va a enfrentar al hombre más fuerte de ese tiempo? Era como ir a ver a Bin Laden, ¿no? Y decirle, Bin Laden, tenés que largar a esta gente, ¿no? Entonces, sin embargo, hubo este hombre con su hermano que enfrentaron. Y fueron tantas veces como fue necesario. Si tú tienes una palabra de parte de Dios, esto es para aplicar en distintos espacios, y Dios te dijo que te lo dará, no importa que todavía no veas nada, te lo dará. Amén. Eso implica ver tus hijos convertidos, eso implica ver tu familia en los caminos de Dios, eso implica también una profesión, eso implica, ¿no es cierto?, que puedas tener prosperidad económica. Si Dios lo dijo. Ahora sabes, si es Dios el que habló, Dios no habla una sola vez. No importa el profeta que te diga algo, aunque yo te diga una palabra, ¿no? Como tantas veces traemos palabras. Si es Dios, te lo va a volver a decir.
de distintas maneras hasta que vos estés seguro que el que habla es Dios. No te vuelvas cautivo de una persona que te trae palabras siempre la misma. Ten cuidado con eso, eso es muy peligroso, ¿no? Cuando uno se vuelve dependiente de que alguien hablaba estos días, estamos ministrando una familia que los rodearon y que con que Dios dice y que esto, la han destruido, le han robado la fe, le han hecho un caos y no, entonces tenga cuidado de todo eso, y más si todavía le piden plata, ¿no? Más si le piden plata por la palabrita que le traen. Todo eso no tiene nada que ver con Dios. Entonces, cuando Dios hable, cuando es la palabra de Dios, Él te lo va a decir, como acá le habló 10 veces o más a Moisés, ¿no? Se levantaba el enemigo, había oposición, no le quería abrir las puertas, y Moisés decía, y le decía a Dios, pero anda de nuevo, anda de nuevo, anda de nuevo. Llegará el momento que llegará y la puerta está abierta. Aquí Dios trae una señal, las puertas se abren, vamos a ver el cumplimiento. Finalmente le van a tener que decir como le dijo Dios, ¿no? Que se vayan, ¿no? Finalmente lo liberó, el sistema tiene que largarte, el príncipe de este mundo te tiene que soltar. Dice el versículo 31, que Faraón hizo llamar a Moisés y a Aarón de noche. Ya no esperó la mañana, nada. Salid en medio de mi pueblo, vosotros y los hijos de Israel, e id y servid a Jehová como habéis dicho. Tomad también vuestras ovejas y vuestras vacas, como habéis dicho, idos y bendecidme también a mí. Y los egipcios apremiaban al pueblo dándole prisa a echarlos de la tierra, porque decían, todos somos muertos. Y llevó el pueblo su masa antes que se leudase, sus masas envueltas en sus sábanas sobre sus hombros, y salieron todos. Dice, hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de Moisés, pidiendo de los egipcios alhajas, plata, oro y vestido. Y Jehová dio gracias al pueblo delante de los egipcios, y le dieron cuanto pedían. Así despojaron a los egipcios, ¿no? Y quiero volver al versículo inicial que dijimos en Juan capítulo 8, leemos eso y terminamos nuestra reunión. Dice el versículo 8, 36, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Amén. Mi amado Cristo ha hecho la obra para que tú y yo seamos libres, pero pídale a Dios discernimiento para no dejarse quedar atrapado como ellos que quedaron atrapados, y que, como usted verá en los versículos siguientes, aún después de liberados, que seguían añorando las cosas viejas. Renuncia a todo lo anterior, renuncia a todas las cosas que vuelven permanentemente a su mente y le hacen creer que aquello era mejor, que la fiesta de no patria de antes de convertirse era mejor, que la fiesta con la familia antes de convertirse era mejor, que los tiempos con los amigotes del mundo eran mejor que ahora. Eso es porque algo no estás haciendo. Claro, si todavía no te has tomado el tiempo de conocer a tus hermanos, de disfrutar de la comunión de tus hermanos, te estás perdiendo un montón de bendiciones, porque a través del abrazo, la oración, la misericordia de los hermanos, Dios tiene la respuesta para tu necesidad. Pero tú vienes y te vas, ¿no? No, parece la luz mala, llegó y se fue, ¿no? Entonces, no te quedas, ¿no? Quédate, ponte a conocer una persona por fin de semana. A fin de año vas a conocer, si vienes una vez a la semana, 50 personas, ¿no? Y bueno, en 20 años conocerás toda la iglesia. Pero bueno, te va a llevar un tiempito. Puedes acelerarlo si quieres. ¿Quieres ponerte en pie en esta mañana? Y oramos en esta mañana.